Querido amigo, ¿qué pasaría si en tu iglesia local algún laico llegara de visita, anciano, administrador, quizá un secretario, un presidente, un tesorero o algún departamental de alguna misión, unión, división o quizá hasta de la asociación general y pidiera el púlpito y diera el siguiente discurso? Queridos hermanos, la Organización Mundial de la Iglesia ya no depende de la Conferencia General y los votos aprobados en sus sesiones mundiales, sino más bien otorgamos luz verde para que actúen conforme a sus necesidades locales y tomen decisiones, no importando que contradigan algunos votos antes aprobados y plasmados en la Escritura, en el espíritu de profecía o inclusive en el manual de iglesia. Te pregunto, amigo, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Cómo actuarías? ¿Levantar tu voz contra este mensaje sería rebelión? ¿Sería desacato? Quiero colocar otro ejemplo. Imagínate que llega algún líder, sin importar quizás su estatus, y de repente dice desde el púlpito: podemos casar homosexuales. Inclusive si llega un par de lesbianas y quieren casarse, pues hay que hacerlo. Y si solicitan un cargo eclesiástico, sea adúltero o alguna prostituta, fornicario, sin arrepentirse, bueno, deberíamos dárselo. Ustedes sabrán que esto no está de acuerdo con la Biblia, ni los votos establecidos, pero hay un motivo de alarma. No deberíamos alarmarnos. Ahora, te pregunto, ¿qué harías en este caso? ¿Levantarías tu voz en contra de esto? Voy a colocar un tercer caso. Si a tu iglesia local llegara algún laico, anciano, administrador, secretario, presidente, tesorero, departamental de alguna misión, asociación, unión, división o hasta de la asociación general y diera este discurso: ustedes pueden venir vestidos como quieran, no importa si es miembro o no de iglesia. Si el vestido es un poquito sensual o sexy, no importa. Si usa collares, pulseras, anillos, ropa pegada o transparente, tampoco importa. Sé que esto para algunos de ustedes quizá no estará de acuerdo con la Biblia y los votos establecidos, pero yo soy el presidente. Así que tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. Te vuelvo y te pregunto, ¿qué harías en este caso? ¿Te quedarías callado? ¿O levantarías tu voz en contra de estas pretensiones? Ahora, hay un punto que es bien delicado y quiero tocarlo con todo el respeto. No tiene que ver con música específicamente, porque el problema no es musical. El problema en realidad aquí está por encima de la música. El problema es quién tiene la autoridad en la iglesia, de dónde nos regimos. Vamos a suponer que en un cuarto caso alguien llega a la iglesia y da este mensaje desde el púlpito. Puede ser algún invitado especial, alguien con jerarquía en la iglesia, y de repente lanza esta propuesta: el jazz no tiene nada de malo. Eso es pasado, las cosas han cambiado, ya no es como antes, que se usaba en burdeles y en tabernas. No. Hoy día podemos usarlo sin ningún problema, al igual que otros ritmos musicales que antes eran medio mal vistos. Es verdad, yo sé que me van a decir que nuestra Biblia y las creencias no apoyan lo que digo. Es verdad, los votos mundiales no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero las cosas han cambiado, hay que ser más abiertos al mundo, más tolerantes. Te vuelvo y te pregunto, ¿cuál sería tu reacción delante de esto? Es preocupante lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. El problema no es musical. El problema no es que si el jazz o el rock o el merengue o la salsa. No, amigo. El problema es que se está violando la autoridad establecida. Los puntos establecidos en la Biblia, en el espíritu de profecía y en el manual de iglesia no se están tomando en cuenta. Eso es muy delicado. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre hacía una torta muy rica de fresa y le colocaba crema
cremas de diferentes tipos alrededor de la torta. Y ella sabía que a mí me encantaba pasar el dedo sobre la torta. Y entonces me decía, Oliver, cuidado y te veo cerca de la torta, porque vamos a tener problemas. Y ¿saben? Yo comenzaba poco a poco a acercarme, y ella me veía. Y miraba, echaba el ojo y decía, este muchacho se está acercando a la torta, ya yo sé por dónde viene. Y yo buscaba el momento cuando ella se mirara a los lados para pasar el dedo, y recuerdo que siempre mi madre me reprendía por eso, porque ella sabía mi intención. Ahora, ¿saben qué? El problema para mi madre estaba claro. El problema no era que yo colocara mi dedo sobre la torta, el problema es que no respetaba su autoridad. Está aquí el problema que estoy presentando, mis hermanos. Ahora, tú dirás, ¿y quién está haciendo esto? Antes de ir al video que vamos a presentar y demostrar que se está usando el púlpito para presentar a personas que en realidad no son culpables, porque personalmente creo que no es el problema de aquellos que están exponiendo, el problema es del liderazgo que está permitiendo que se usen los púlpitos de la iglesia para ir en contra de los votos establecidos. En realidad no creo que la culpa sea del expositor, porque yo podría invitar inclusive a un músico profesional, como decir Gustavo Dudamel, que tiene una trayectoria mundial, para que presentara una temática. Y una vez que él diera en contra de los votos establecidos sus puntos de vista, entonces el culpable no sería Gustavo, sería este servidor que permitió que él utilice nuestro púlpito. Ahora, antes de mostrar, y voy a presentar parte del video. Sí, lo tengo parte. Bueno, ¿qué es el jazz? Creo que la confusión aquí es definir el término jazz. Y para definir, si no os importa, voy a dar un ejemplo, ¿sí? La hermana White habla del jazz y menciona que hay un ambiente alrededor del jazz que es nocivo y que tiene unas asociaciones negativas para un cristiano. Cuando ella escribe esto, es verdad. Era finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y jazz equivalía a burdel, equivalía a vida nocturna de dudosa reputación. Es verdad. El jazz comenzó siendo un movimiento musical cuya idea es la liberación de las normas de teoría que impuso Europa. Pero el jazz como movimiento evoluciona, y hoy en el siglo XXI el jazz se convierte en una de las teorías de la música que se estudia en una universidad. Yo enseño teoría del jazz en mis clases de teoría, porque vienen en el libro de texto. Entonces, jazz hoy no quiere decir noche, perversión, burdel. Jazz se ha convertido en una teoría de la música maravillosa, no tengo ningún problema en decirlo. La iglesia adventista es una iglesia mundialmente organizada y me llama la atención, y voy a utilizar el manual de iglesia. Yo quiero que ustedes tengan el manual a la mano. Es importante, mis hermanos. El manual de iglesia es vital para mantener el orden dentro de la iglesia, al igual como la Biblia es lo más importante. El espíritu de profecía es un apoyo a la escritura. El manual de iglesia también tiene su función. Fíjense que en el capítulo número 1 del manual de iglesia dice: ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día tiene un manual de iglesia? Dios es un Dios de orden, responde la pregunta, ¿no?
según se pone de manifiesto en las obras de la creación y la redención. En consecuencia, el orden es parte esencial de las obras de la creación y la redención. El orden se logra mediante principios y normas que guían a la iglesia en sus actividades internas y en el cumplimiento de su misión en el mundo, para que sea una organización eclesiástica eficiente al servicio del Señor y de la humanidad, precisa de orden, gobierno y disciplina. Las Escrituras afirman que todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Es interesante lo que está diciendo el manual. No es algo arbitrario. Dios necesita que su iglesia tenga orden. Y de este punto estoy hablando. El problema, vuelvo y repito, no es que si yo pongo o no pongo esta música, o si yo ordeno o no ordeno a las mujeres. El problema es, ¿estoy respetando el orden establecido? Ahora, ¿saben que la hermana Elena White llamó la atención en cuanto a estas necesidades en el año 1875? Quiero compartir esta cita que también aparece en el manual. Dice así: la iglesia de Cristo está en constante peligro. Satanás está procurando destruir al pueblo de Dios. Y la mente de un hombre, el juicio de un hombre, no es suficiente como algo en que confiar. Cristo quiere que sus seguidores se mantengan unidos en la iglesia, observando orden, teniendo reglas y disciplina, y que todos se sujeten unos a otros, estimando a los demás mejores que a sí mismos. Testimonio para la iglesia, tomo 3, página 445. La hermana White lo tenía claro. Dejar el orden de la iglesia en manos de un hombre es muy peligroso. ¿Por qué? Hermanos, la Biblia es muy clara al decir que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Y simplemente Dios así lo ha designado. En un hombre no puede recaer la responsabilidad de guiar la iglesia, porque el hombre es pecador. No importa el nivel teológico que tenga, no importa el nivel de educación que tenga, el hombre es un pecador. Y por eso Dios quiere que su iglesia unida sea la que maneje el orden necesario a nivel mundial. Ahora, ¿tiene autoridad el manual de iglesia? ¿O simplemente es un librito que anda rodando por ahí? A mí me preocupa muchísimo. Yo he trabajado como anciano de iglesia, he participado en muchos cargos en la iglesia, y una de las cosas que le digo siempre a los miembros de nuestra iglesia es: estudien el manual, porque al entender el funcionamiento del manual y cómo trabaja la iglesia, entonces nosotros estaremos empapados con la misión y con la forma en que debemos asociarnos dentro de la iglesia. Fíjense que el manual tiene tremenda autoridad. El contenido del manual de iglesia es la expresión de la comprensión que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene, basada en principios bíblicos, de la vida cristiana, del gobierno de la iglesia y de la disciplina. El manual expresa la autoridad de la Asociación General, reunida en Congreso Mundial. Y quiero que presten atención a esta cita. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra, cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 408 y 409. Interesante, ¿verdad? Sin duda, el manual de iglesia presenta la voluntad divina que tiene que ver, y lo vamos a ver en minutos, con la Biblia y el espíritu de profecía, pero sobre todo representa la reunión mundial de la iglesia y los votos que ella toma en favor de la unión y la unidad de esta misma iglesia. Ahora, sigue diciendo, y quiero leer otra cita que aparece en el manual de iglesia. Dice: el manual de la iglesia está constituido por dos tipos de materiales. El contenido de cada capítulo se aplica a escala mundial a todas las organizaciones, a todas las congregaciones y a todos los miembros de la iglesia. Esto es algo mundial, porque es que la iglesia de Cristo no... la cultura tiene una gran función dentro de la iglesia, pero no es la teología la que tiene que adaptarse a la cultura, es la cultura que debe adaptarse a la teología. Por eso el manual de iglesia está hecho para la iglesia mundial. Ahora,
hasta aquí hemos notado que Dios no quiere que en un hombre recaiga la responsabilidad de tomar decisiones. Pero yo preguntaría, ¿y el manual de iglesia es arbitrario? Simplemente fue que alguien tuvo una idea y lo plasmó en este pequeño libro de una manera arbitraria, vuelvo y repito. ¿Saben que no? Dice el mismo manual de iglesia, las normas y las prácticas de la iglesia se fundamentan en los principios de las Sagradas Escrituras. El manual de la iglesia presenta esos principios, recalcados en el espíritu de profecía, que deben ser aplicados en los asuntos relativos a la administración y el funcionamiento de las iglesias locales. ¿Te das cuenta? No es algo que nació en la mente de alguna persona, alguien con talento, no. De la misma Biblia y del espíritu de profecía se aplica el manual de iglesia. Se recalcan algunos puntos y normas y prácticas que son fundamentales dentro de la iglesia. No es arbitrario, querido amigo. Todo lo que está escrito allí tiene un motivo por el cual estar escrito. Ahora, esta es una pregunta importante y lo digo porque esto que voy a presentar ahora se está notando y se está viendo en muchos lugares de nuestras divisiones, de nuestras uniones, de nuestras asociaciones y misiones y de nuestras propias iglesias. ¿Puede alguna iglesia, líder o miembro ir en contra de los acuerdos y votos establecidos en el manual? Déjame decirte que sí puede, pero no debe. ¿Por qué no? ¿Puede alguna persona decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el manual, eso no es la Biblia, y punto, se acabó, no quiero escuchar nada? ¿Podría alguna persona, quizá un presidente que diga, oye, tengo una idea mejor que la del manual de iglesia, o un secretario, o alguien que crea que porque está revestido de la autoridad que la iglesia le ha conferido, puede hacer y deshacer de estas cosas fundamentales de la iglesia? Dejemos que el manual responda. No debe llevarse a cabo ningún intento de establecer criterios de membresía ni de imponer normas o reglamentos para el funcionamiento de las iglesias locales que sean contrarias a las decisiones adoptadas por el Congreso de la Asociación General que se presentan en este manual de iglesia. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y tú dirás, líder, amigo que me escuchas, hermano, ¿de qué habla, hermano Oliver? Se está usando el púlpito para presentar ideas contrarias al manual. Por ejemplo, el tema del jazz. Públicamente, en varias actividades, no solo en algunas iglesias locales, también en actividades patrocinadas por divisiones y uniones, se ha presentado el tema de la música. El problema no es la música, hermanos. El detalle es el siguiente. Si a mí me llaman a presentar un tema de música, lo primero que hago es sacar la Biblia, el espíritu de profecía y apelar al manual de iglesia. Porque no quiero decir nada que esté en contra de lo establecido por la reunión mundial de la iglesia. Sería ilógico. Ahora, ¿saben qué me llama la atención? Estos presentadores, seminaristas, profesores de música, no utilizan el manual de iglesia en sus presentaciones. No, pareciera que no existiera. Ahora, yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No es la culpa de aquella persona que se sube en el púlpito y que presenta un sermón donde dice, el jazz en realidad no está mal. En el pasado pudo haber sido un poco extraño, pero hoy día las cosas han cambiado. Hermano, el detalle es que el manual de iglesia, que ha sido votado mundialmente, por el cual la iglesia debe regir su orden, dice que el jazz no debe ser aceptado en ninguna de nuestras reuniones, ni siquiera en las casas. Y entonces yo vuelvo y hago la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué se violan tan abiertamente las normas? No solamente a ese nivel, sino que se publican los videos que están rodando en YouTube y en muchas páginas como un trofeo, como Oliver cuando se acercaba y pasaba el dedo sobre la torta, diciendo yo
tengo mayor autoridad que la misma asociación general o que la misma conferencia general o que el mismo manual o la Biblia o el espíritu de profecía. ¿Qué está pasando? ¿Quién dirige este movimiento? Yo no creo que la culpa directamente recaiga sobre aquellos que están presentando los temas. No lo creo, mis hermanos. Yo creo que la culpa recae sobre aquellos que le dan potestad a estas personas a subir en el púlpito y contradecir abiertamente los votos establecidos. La sierva del Señor dice en una cita, atención, en la Iglesia Remanente, tercera sección, capítulo 12, página 109, se me ha mostrado que nadie debe someter su juicio al de otro hombre. Pero cuando emite un juicio la Asociación General, que es la más alta autoridad de Dios, que Dios tiene sobre la tierra, no se debe mantener ni la independencia ni el juicio privados. Por el contrario, deben someterse. La sierva del Señor lo entendía bien. Hermanos, no podemos someter el juicio de la iglesia, no se puede permitir y someterse a la voluntad de una persona. No es el orden que Dios ha establecido, así de sencillo. Y cualquier persona, hermano, tú que me escuchas, cualquier persona, sea cual sea el cargo que tú ocupas, no lo puedes hacer. Hacer esto es violar la norma. Apoyar este movimiento, permitir que el púlpito sea utilizado por personas que vengan a contradecir los votos establecidos, es violar la normativa. Es prácticamente, yo lo podría resumir así, es rebelarse contra la autoridad. Ahora, pregunto nuevamente, ¿qué está pasando? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quién dio esta autoridad a la iglesia? ¿Será que algún hombre malintencionado se aprovechó y de alguna forma tomó y anotó en el manual las cosas? ¿O será que alguna persona aprovechando que alguien se durmió? ¿Quién dio esta autoridad a la iglesia? ¿Por qué la iglesia reclama esta autoridad y dice ningún hombre debe establecerse por encima de los demás y por encima de la iglesia, y la iglesia no debe apoyar a ninguna persona, sea cual sea su estatus en la iglesia? ¿Quién dio esta autoridad a la iglesia? Como creador, redentor y sustentador, Señor y Rey de toda la creación, solamente Dios es la fuente y el fundamento de autoridad para la iglesia. Delegó autoridad en sus profetas y apóstoles, 2 Corintios 10, 8, quienes por lo tanto ocuparon una posición única y determinante en la transmisión de la palabra de Dios y en la edificación de la iglesia, Efesios 2, 20. La iglesia primitiva tenía la responsabilidad de velar por la pureza en la doctrina y las prácticas. Los ancianos u obispos tenían gran autoridad. Una de sus principales funciones era el cuidado pastoral y la supervisión. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 28 y Hebreos 13, 17. También lo podemos hallar en 1 de Pedro capítulo 5, versos 1 al 3. Lo cual incluía tareas especiales como la de instruir la sana doctrina y refutar a quienes se opusieran a ella. 1 de Timoteo 3, versículo 1 y 2. Y Tito capítulo 1, versículos 5 y 9. Recibieron el encargo de probar los espíritus para ver si eran de Dios, 1 de Juan 4.1. O en palabras de Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno, 1 de Timoteo 5.21. Lo mismo puede decirse en cuanto a la aplicación de la disciplina en Mateo 18, 15 al 17, que abarcaba todas las formas desde la amorosa amonestación privada, Mateo 18, 16, Gálatas 6.1, hasta la desfraternización, Mateo 18, 18 y 1 de Corintios capítulo 5, versículos 11, 13, al igual que 2 de Corintios capítulo 2, versículos 5 y 11. Por todo esto, la iglesia tiene la autoridad para establecer las normas de su propio gobierno. Lo presenta el Manual de Iglesia 2010 en la página 16 y 17 en la versión Apia y en la versión CESA en la página 30 y 31. Creo que es claro.
Dios delegó esta autoridad a su iglesia. Dios autorizó que su iglesia unida mundialmente coloque normas para que la iglesia pueda caminar en orden. Ahora, en Juan capítulo 20, podemos mirar un extracto cómo Cristo nunca personalizó la autoridad de la iglesia en una persona especial o en una persona específica. En Juan 20, 21, la Escritura dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si ustedes notan, Cristo está hablando a un grupo de discípulos. No está hablando a uno en particular. No está permitiendo que la autoridad recaiga sobre Pedro, como algunos dicen, o sobre Juan, o alguno de los discípulos que estaban más cerca a Cristo. No, Cristo delegó la autoridad sobre su iglesia. Por eso en el comentario bíblico adventista, hablando sobre este pasaje, dice: Jesús habla aquí a los discípulos como representantes de su iglesia en la tierra, en cuyo conjunto Él había confiado la responsabilidad de velar por los intereses espirituales y las necesidades de sus miembros individuales. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esto es algo bien delicado, porque justamente es lo contrario a lo que estamos mirando. Estamos mirando que hay movimientos que, aprovechando el nivel que tienen en la obra, están aprovechando esa oportunidad para ir en contra de la autoridad establecida, para trabajar como islas, no pensando en una iglesia mundial. En Efesios capítulo 4, del verso 3 en adelante, el apóstol Pablo plasmó la misma idea: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Noten ahora: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo hacía el llamado vez tras vez, igual que en Gálatas capítulo 1, llamaba a no escuchar mensajes que vinieran de manera aislada o en contra de aquellas cosas establecidas por Dios a través de su iglesia mundial o su iglesia representada por sus miembros a nivel mundial. Ahora, hay un punto antes de terminar esta presentación que no quiero dejar sin tocar. A nosotros que presentamos estos temas y que públicamente exigimos una respuesta de que nos expliquen qué está pasando, quién está detrás de esto, se nos llama divisionistas, extremistas. ¿Qué otras palabras podríamos utilizar? Sensacionalistas. Hermano Oliver, usted está causando división en las iglesias. Querido hermano, no te equivoques, querido líder. No, eso no es así. Escúchame bien lo que te voy a decir. La Escritura explica de dónde proviene toda división, de dónde proviene este flagelo que daña a la iglesia. Y voy a aprovechar, voy a poner algunos ejemplos que tú debes conocer muy bien. Por ejemplo, en el cielo había unidad, ¿cierto? Hasta que un ángel se declaró en rebeldía. ¿Rebeldía a qué? Tú dirás: a Dios. ¿Y a qué más? Y a sus normas. De allí viene la división. Cuando hay normas bien establecidas y alguien, sea cual sea, porque fíjate lo que te voy a decir, el ángel que dividió el cielo no era un diácono, no era un anciano, era la mano derecha de Dios en el cielo como ángel. Era el ángel más exaltado. Esto debe llamarte a la meditación, porque él usa la misma estrategia siempre, porque sabe que le da resultado. Y nota, Apocalipsis 12:7 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces te pregunto, ¿la división que vino fue culpa de Dios?
Porque lo que pasa es que Dios fue muy agarrado con sus normas, muy duro, y el pobre diablo tuvo que huir. No, querido hermano, en el cielo la división vino porque un gran líder, el más grande de los ángeles, se levantó contra las normas establecidas por Dios. Y como no se le escuchó, simplemente terminó dividiendo el cielo. Así de sencillo. Hermano, esto es claro. El problema acá es cuando alguien que cree que está revestido con una autoridad superior a la de la iglesia y a la divina, simplemente comienza a trabajar por su cuenta. Voy a colocar otro ejemplo. Hace unos días una persona me decía, hermano Oliver, usted está turbando a la iglesia. Usted está creando en la iglesia división con este tema. Querido hermano, quiero contarte que cuando Elías se acercó, y no me estoy comparando con Elías, porque hoy día hasta tengo que cuidar lo que digo. No. Lo único que yo quiero quizá recibir como herencia de Elías es que Dios me lleve al cielo, y si me puede llevar vivo sería mejor. Es lo único. Pero no me creo Elías. Aunque Elías era un pecador como yo, no me creo él. Pero escucha lo que te voy a decir. Cuando Elías se acercó al monte Carmelo, el pueblo estaba reunido allí y estaba turbado. Y apareció el rey. El rey encabezaba la rebelión contra Dios. Nuevamente, el mismo patrón. El rey se había puesto en contra de las normas establecidas por Dios. Pero la cosa era peor, porque el rey culpaba a Elías de ser el alborotador de Israel, de ser el culpable de que Israel estuviese alborotado. ¿Te llama la atención eso? Pero cuando Elías se encontró a Acab allí en el monte Carmelo y al pueblo reunido, fue claro y honesto con él. Pero noten lo que dice la Escritura. Dice primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? En pocas palabras, Elías, por tu causa el pueblo está dividido, por tu causa tenemos problemas, tú eres el culpable, tú eres el divisionista, el extremista, el sensacionalista, todo el tiempo hablando y diciendo que nosotros somos los pecadores. Y la respuesta contundente, mis queridos hermanos, de Elías, nos debe poner a reflexionar. A ti que eres líder, tú que has permitido que estas cosas estén sucediendo. Versículo 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Noten cuál era el problema. El problema no era que Elías estaba reclamando. El problema, mi hermano, era claramente que el líder estaba permitiendo que la apostasía entrara hacia el pueblo. Y Elías se lo dice. Elías no se calla. Elías le dice, mira, tú eres. No soy yo, eres tú. ¿Y cuál es la razón? Quiero que noten, la razón es clara. El problema es que estás violando las normas establecidas. Nuevamente, si está escrito, tienes que obedecer. No puedes utilizar tu autoridad de rey para subir personas y que digan lo que quieran decir. No, tu función es reclamar que las normas que Dios ha colocado en tus manos sean respetadas. Eso fue lo que le dijo Elías. Quiero que noten lo que el comentario bíblico adventista presenta sobre este caso. Dice, era grande la turbación de Israel y en el fondo de su conciencia Acab comprendía cuál era la causa. Pero el culpable siempre trata de rehuir la responsabilidad del mal que provoca. Acab procuró acusar a Elías por la maldición que había herido al país. Uno de los mayores males del pecado es que siempre procura confundir las cosas. Yo voy a repetir esta parte, es muy importante.
Uno de los mayores males del pecado es que siempre procura confundir las cosas. Rehúsa llevar la culpa de la dificultad que ocasiona. Y aún, esto es increíble, escuchen bien esta parte, y aún procura que parezca que el justo y no el inicuo es responsable por la desgracia del hombre. Vuelvo y pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué aquella persona que se levanta abiertamente a presentar ideas personales que contradicen abiertamente las normas establecidas a nivel mundial, por qué aquella persona que se encarga de preparar, que se encarga de gestionar todo, por qué aquella persona no se le llama la atención? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el llamado de atención es contra aquel que prácticamente está levantando la normativa y diciendo, pero por favor, miren, aquí está escrito lo contrario? ¿Qué es lo que está pasando? Antes de terminar, quisiera presentar cómo Dios resuelve estos problemas. Escúchame, amigo, líder, hermano, que me sintonizas y que me puedes mirar hasta ahora. Dios resuelve estos problemas, pero Dios va a la raíz del problema. Sí. Cuando Satanás utilizó a Balaam para tratar de seducir a Israel, y cuando Balaam ideó un plan para atraer a Israel a las fiestas paganas, y de esta manera sacudir al pueblo, quebrantar su fe, tumbar esas normas que ellos tenían grabadas en sus mentes y hacer que el pueblo las pisoteara. Cuando Balaam, utilizado por Lucifer, logró ese objetivo, Dios actuó. Pero ¿saben cómo actuó Dios? Dios no mandó a buscar a Balaam, porque el problema no era Balaam. El problema no era Balaam. Balaam simplemente fue un instrumento utilizado para dañar al pueblo. Dios mandó a buscar a aquellos que tenían la responsabilidad en sus hombros de velar por la seguridad del pueblo. A ellos mandó a buscar, porque ellos eran los responsables de que estas cosas ocurrieran, mis hermanos. Por eso usted revisa en Números 25, versículos 3 y 4, y dice la Escritura: así acudió el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo Jehová a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Yo quiero que notes, ¿a quién mandó a buscar Jehová? ¿Mandó a buscar a Balaam? No, es que ese es el punto. El problema no es quien está exponiendo desde el púlpito sus ideas. El problema es quién lo está permitiendo. ¿Por qué aquellos que deben cuidar la sana doctrina de la iglesia están permitiendo que el púlpito esté siendo utilizado por aquellos que no están de acuerdo con lo establecido mundialmente? Y entonces la Escritura señala que Dios manda a buscar a los príncipes y los manda a ahorcar delante del santuario. La señora White, escribiendo sobre esto, dice en Patriarcas y Profetas, página 485, los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Nota, ¿quiénes fueron los primeros en violar la ley? Los principales, los jefes. Y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. O sea, la situación fue grave, gravísima, gravísima, porque permitieron lo no permitido. Allegóse el pueblo a Baalpeor, Números 25. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Amigo, siempre Dios tiene a alguien en su iglesia que no se contamina. Siempre hay alguien en su iglesia. Y yo apelo a los líderes que están mirando este video. Yo apelo a ti. Mira el manual de iglesia. ¿Qué dice el manual de iglesia? Es claro lo que dice el manual de iglesia.
Sí. Pregunto, ¿se están levantando voces en nuestros púlpitos en contra de los votos establecidos en el manual de iglesia? Sí. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, hermano, el problema es el jazz, el blues, el rock. No. No te confundas. El problema es que se están rebelando contra las normas mundiales. El problema es mucho mayor que un simple estilo musical que no está autorizado por la Biblia, ni por el espíritu de profecía, ni tampoco señalado en el manual como música decente para nuestro culto. El problema es serio, mis hermanos. Y vuelvo y pregunto, ¿quién está detrás de esto? Por eso apelo a ti, tú que eres líder. Yo sé que tú me estás mirando. Apelo a ti. Tu función es que las normas establecidas se mantengan en el lugar que debe ser, en la alta norma que Dios ha colocado. No es tu función permitir estas cosas. Eso no es lo que Dios te ha dicho. No. Dios no va a llamar a los expositores, Dios te va a llamar a ti. A preguntarte, ¿por qué estás permitiendo esta rebelión en mi pueblo? Voy a citar 2 citas que aparecen en el manual de iglesia, valga la redundancia, donde claramente nos dice que esta música no se puede usar. La iglesia debe tener mucho cuidado en la selección de los directores de música, eligiendo únicamente a personas completamente consagradas y proporcionar música apropiada para los cultos de adoración de la iglesia y sus reuniones. Nunca debería introducirse en nuestros cultos música secular ni de naturaleza cuestionable. Pregunto, ¿esto que aparece allí es un voto mundial? Sí. Pregunto, ¿hay voces que se están levantando autorizadas por la misma iglesia en nuestros púlpitos contradiciendo esto? Sí. Bueno, ¿qué es el jazz? Creo que la confusión aquí es definir el término jazz. Y para definir, si no os importa, voy a dar un ejemplo, ¿sí? La hermana White habla del jazz y menciona que hay un ambiente alrededor del jazz que es nocivo y que tiene unas asociaciones negativas para un cristiano. Cuando ella escribe esto, es verdad. Era finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y jazz equivalía a burdel, equivalía a vida nocturna de dudosa reputación. Es verdad. El jazz comenzó siendo un movimiento musical cuya idea es la liberación de las normas de teoría que impuso Europa. Pero el jazz como movimiento evoluciona y hoy en el siglo XXI el jazz se convierte en una de las teorías de la música que se estudia en una universidad. Yo enseño teoría del jazz en mis clases de teoría porque vienen en el libro de texto. Entonces, jazz hoy no quiere decir noche, perversión, burdel. Jazz se ha convertido en una teoría de la música maravillosa, no tengo ningún problema en decirlo. ¿Qué está pasando entonces? ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué se está permitiendo esto? Segunda cita. Debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar, en las reuniones sociales, en las escuelas y en las iglesias. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz, del rock o de otras formas híbridas semejantes, o cualquier expresión del lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales, serán rehuidas. Vuelvo y te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Acaso este no es un voto mundial? ¿Por qué se está utilizando el poder? ¿Por qué se está utilizando, cómo podríamos decir, el cargo que yo tengo? Porque soy presidente o secretario o director de música. ¿Por qué se está utilizando esto? Para entonces imponer lo que yo creo, no lo que cree y ha votado mi iglesia a nivel mundial. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién está detrás de esto? Apelo a ti, líder, a que en tiempos de crisis tomes la decisión correcta, porque Dios te lo está reclamando.